Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con los temas que habíamos estado viendo en el capítulo anterior, que era sobre ancestro común. Y yo les había dado un ejemplo sobre las procariotas que forman el cuerpo de las cianobacterias. Las cianobacterias serían antepasados comunes a todos los organismos vivos, o sea, a las plantas, a las algas, a los animales, a los hongos. Como forman parte del cuerpo de las bacterias, son nuestro ancestro común. Ahora, ¿cómo se dieron cuenta o cómo la comunidad científica se da cuenta de que un organismo es un ancestro común? Bueno, podemos encontrar diferentes indicios. Estos indicios parten de la existencia, de la distribución estratigráfica de fósiles, de las homologías, de las semejanzas embriológicas y la distribución geográfica. Bueno, estos conceptos tratan de lo siguiente. Por ejemplo, de la existencia significa que se encontraron pruebas de que estos organismos o estos antepasados vivieron en algún lugar o vivieron y existieron. Por ejemplo, bueno, en el caso de las cianobacterias existen hoy en día. Por otro lado, tenemos la distribución estratigráfica de fósiles. Cuando hablamos de distribución estratigráfica, estamos hablando de las capas del suelo, ¿sí? Los estratos del suelo. Por eso hablamos de estratigráfico. Estratigráfico viene del estrato del suelo, de la capa del suelo. Entonces, si estamos hablando de la distribución estratigráfica, depende la capa del suelo donde encontramos al fósil, es los millones de años que tiene ese fósil. Ahora ustedes me preguntarán, ¿pero qué es un fósil? Un fósil sería un ser que vivió hace millones y millones de años y que quedó petrificado, ¿sí? O impregnado en alguna de las capas del suelo. Puede haber sido un organismo vegetal o animal. Homologías. Las homologías vendrían a ser aquellas estructuras que tienen el mismo origen, pero no la misma función. Por ejemplo, cuando hablamos del ala de un pájaro, ¿sí? El ala de un pájaro tiene el mismo origen que, por ejemplo, los huesos de nuestro brazo, pero las funciones son diferentes, pero justamente es el mismo origen, porque si nosotros vemos cada uno de los huesos que forman el ala de un pájaro, son los mismos huesos que forman nuestro brazo, por eso serían homologías. Pero también tenemos otra parte que son las analogías, que vendrían a ser que tienen la misma función pero no el mismo origen. Bien, y que esto lo vamos a ir tratando a medida que vamos viendo estos temas dentro de la unidad. Después tenemos las semejanzas embriológicas. Las semejanzas embriológicas estaríamos haciendo referencia específica a: hay un estadio en el desarrollo de todo ser vivo en el cual ese ser vivo es un embrión. Bueno, en el caso de los vertebrados, tenemos un estadio de su desarrollo que todos los vertebrados en ese estadio son iguales. ¿Quiénes serían los vertebrados? Los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Hay un momento del estado embrionario en que todos son iguales y luego se van diferenciando en un ave, un reptil, un mamífero. Por eso hablamos de semejanzas embriológicas. Y por último tenemos la distribución geográfica. Sí, la distribución geográfica vendría a ser en qué lugar del planeta o en qué zona pueden haber estado estos antepasados. Y de acuerdo a dónde están ubicados podemos saber cuál habría sido el origen, y a partir de ahí, de acuerdo a las características de ese lugar, podemos ir diferenciando diferentes antepasados, ir caracterizándolos. Bien. Hoy terminamos con este tema. La próxima vamos a hablar un poquito de los árboles filogenéticos, que yo un poquito les había hablado en el episodio anterior. Bueno, soy la profesora Correa Natalia y esto es Aprendemos desde casa. Nos vemos la próxima.